la idea es ir explicando y seguramente voy a ir frenando para mostrarles algunas fotos, algunas imágenes, para que a medida que yo dé ejemplos ustedes puedan por lo menos tener alguna idea visual, ¿sí? Vamos a arrancar por acá arriba, ¿sí? Por servidumbre, lo que sería la parte de introducción. Siempre que hacemos referencia a la palabra servidumbre, por lo menos en lo que es jurídicamente hablando y en el ámbito civil, siempre va a estar hablando de justamente del derecho real de servidumbre, ¿sí? Que tiene determinadas características en particular. Sobre todo porque vamos a tener, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un derecho real que causa un gravamen, que acá lo tienen, justamente sobre un fondo, ¿sí? Vamos a tener en este caso dos inmuebles, sobre esto vamos a hablar en un rato, ¿sí? Donde uno de los inmuebles va a ser un fondo dominante, que es quien recibe el beneficio, y el otro fondo va a ser quien tiene una carga, ¿sí? Una carga, ¿sí? Algún gravamen, que es lo que se conoce como fondo sirviente. Si bien esto ahora lo vamos a ir tratando mejor en profundidad, yo se los voy adelantando, ¿sí? En qué consiste esa carga para el fondo sirviente. Va a ser una carga de dejar hacer o no hacer, ¿sí? De soportar o de abstenerse, ¿sí? Tal vez eso les resulta más sencillo para comprender, ¿sí? Básicamente esas son las características principales que ahora vamos a ir viendo del derecho real de servidumbre, ¿sí? Es un derecho real. Siempre que uno dice servidumbre, por lo menos en el ámbito jurídico, se refiere justamente a este derecho, ¿sí? Que es el derecho que implica que se crea entre dos fondos, uno que recibe un beneficio y otro que tiene o soporta una carga, ¿sí? Dominante y sirviente. Muy bien, el concepto lo tiene en el artículo 2162, que acá se los copié, que es básicamente lo que les acabo de decir, ¿sí? Servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles, lo que les dije, que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. Utilidad o beneficio es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Incluso la utilidad puede ser de mero recreo. Ahora vamos a volver sobre esto, ¿sí? Sobre la utilidad. Pero les voy adelantando que la palabra utilidad, aunque parece que no, es algo muy amplio, ¿sí? Ustedes, mientras respeten estas cuestiones, tranquilamente pueden pactar la carga que quieran, siempre y cuando no respeten el orden público, la moral, buenas costumbres, etc. Muy bien, vamos a pasar así las características, ¿sí? Que vamos a repetir un par de cosas, pero en mayor profundidad. No se asusten, vamos por arriba. Como les dije, sí, es un derecho real. Yo acá les puse algunas características, pero siempre recuerden que sea un derecho real va a implicar que se le va a aplicar todo lo que nosotros vimos de la teoría general de los derechos reales, ¿sí? Por ejemplo, que erga omnes, ¿sí? Es un derecho que se hace valer ante todos, ¿sí? Nadie puede desconocer la servidumbre, ¿sí? Si hay una servidumbre, nadie la puede desconocer. Obviamente, quien tiene derecho, un derecho de servidumbre va a tener el derecho de persecución y a su vez el de preferencia. Incluso después vamos a ver algunos casos, ¿sí? Por supuesto van a otros en el Sócrates, donde justamente vamos a ver a la servidumbre peleando, ¿no? Por la preferencia. Va a tener acciones reales, ¿sí? Tanto el titular del fondo dominante como el fondo sirviente. Y además, no sé si se acordarán, pero en el día 1, cuando enumeramos los derechos reales, vimos que efectivamente las servidumbres están estipuladas como uno, ¿sí? Están dentro de esa enumeración. Esto y le aplican todo lo demás que vimos. Yo acá algunos les puse algunas características como principales, ¿sí? Por ahí, si les genera dudas, siempre tengan en cuenta que por lo general siempre voy a estar hablando desde la perspectiva del fondo dominante, ¿eh? Si voy a hacer alguna aclaración del fondo sirviente, yo les voy a decir fondo sirviente, ¿sí? Pero si no lo aclaro, es del dominante. ¿Por qué? Porque el código hace esta suerte de que separa siempre, habitualmente, desde la perspectiva del inmueble dominante, ¿sí? O el titular dominante. Ahora vamos a ver esto. Bueno, respecto a la duración, acá vamos a ver algunas cosas que son parecidas a lo que vimos en el usufructo, pero ojo, no confundan las servidumbres con el usufructo. Esta distinción es muy importante, es una clasificación en reales y personales que ahora las vamos a ver, ¿sí? Les voy adelantando que en las reales la relevancia la tienen los inmuebles en sí y en las personales la va a tener el sujeto, ¿sí? En este caso sujetos dominantes.
Si bien ahora vamos a clasificación, les quiero explicar esto de la duración, ¿sí? En lo que es las servidumbres reales, ¿sí? Pueden ser perpetuas, ¿sí? En este caso pueden ser perpetuas. Ahí les puse el artículo incluso, ¿sí? Y en caso de duda, si tenemos una servidumbre real, siempre presumimos que son perpetuas, ¿sí? ¿Por qué esta presunción? Porque si las partes así lo pactan, puede ser temporaria, ¿sí? Recuerden, si tenemos una servidumbre real, puede ser perpetua, que es el principio, y si no, si las partes así lo pactan, puede ser temporaria, ¿sí? Las personales, que también después vamos a ver bien la clasificación, no se asusten, ustedes vayan pensando en ver esta distinción, ¿sí? Siempre son temporarias. Y acá viene lo que les dije, esto es muy parecido a usufructo. ¿Por qué? Porque están atadas a la vida del titular dominante, ¿sí? Yo les adelanté que acá lo importante, ¿sí? Es el sujeto titular dominante, así que está atada a la vida de este. Y si el titular dominante es una persona jurídica, el plazo máximo es de 50 años, siempre y cuando no se hubiera pactado, obviamente, uno menor. Fíjense que esto es idéntico que el usufructo, ¿sí? Recuerden, las temporarias están atadas a la vida del titular dominante o 50 años en personas jurídicas si no se pactó un plazo menor, ¿sí? No lo olviden. Algo muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Porque toda la servidumbre, sea real o personal, pueden extinguirse por el no uso, ¿sí? Yo les voy a contar, les voy a adelantar, después lo vemos, que el no uso es por 10 años. No se preocupen, ¿sí? Puede ser según real o personal. Después lo vamos a ver en extenso esta causal de extinción, pero para que ya lo sepan. ¿Por qué? Más que nada, ¿sí? Por las perpetuas. Porque esta perpetuidad no es, por ejemplo, como la perpetuidad del dominio. No. Vieron que el dominio en principio es perpetuo por siempre. Y como una excepción que queda ahí, que a veces ni se considera como excepción, está la prescripción. Pero si no, si yo no lo uso y nadie lo va y hace la prescripción, eso sigue siendo mío. Bueno, en las servidumbres no va a pasar, ¿sí? Si yo no lo uso por 10 años, aunque sea perpetuo, se va a extinguir, ¿sí? Más que nada quería hacer esa aclaración. Para que sepan, es la perpetuidad, pero no es la misma perpetuidad que el dominio, ¿sí? Nadie es más perfecto que el dominio, ¿eh? Bueno, el otro requisito, que es importantísimo, es que se requieren dos inmuebles, siempre, sean reales o personales. Obviamente ese inmueble tiene que ser por lo menos ajeno, ¿sí? Pero también se admite la posibilidad de que sea parcialmente ajeno. ¿Qué sería parcialmente ajeno? Que esto también lo vimos cuando vimos usufructo, que yo sea condomino, ¿sí? Porque si soy condomino no es totalmente mío, pero tampoco es totalmente ajeno, ¿sí? Tengo una parte indivisa. Entonces esta posibilidad podría, si yo tengo un inmueble, ¿sí? Y el otro inmueble, si bien soy titular, pero en mi calidad de condomino. Bueno, estos fondos, ¿cómo deben ser? ¿Sí? Van a ser dominante y sirviente. Recuerden esta característica. De esta calidad, ¿sí? De que existen dos inmuebles necesariamente, surgen los sujetos de fondo dominante y fondo sirviente. E incluso ahora vamos a ver que en las personales se llama titular dominante y bueno, obviamente fondo sirviente. Siempre el sirviente es el fondo. Bueno, a esto les quería ir. Ubicación de los inmuebles, ¿sí? ¿Dónde tienen que estar estos dos inmuebles o a qué distancia? ¿Sí? También les puse el artículo, ¿sí? Esto es importante. El código no pide que sean contiguos, es decir, no tienen que estar uno al lado del otro, ¿sí? Es decir, no tengo que ser un vecino que estoy pegado. Aunque existe una realidad. Habitualmente, ahora vamos a ver las servidumbres, pero habitualmente son los vecinos. ¿Por qué? Porque el único requisito que pide es que efectivamente pueda darse alguna ventaja entre los dos inmuebles. Sería muy extraño, ¿sí? Y muy raro que yo pueda obtener como fondo dominante una ventaja de un inmueble que tal vez se encuentra, no sé, a 10-15 kilómetros, ¿sí? Imagínense, si tengo una servidumbre de paso, que tal vez antes que empecemos a nombrar algunas es lo más normal, ¿sí? Seguramente va a ser sobre ¿cuál? Sobre el vecino, ¿sí? Si no es el inmueble de al lado, va a ser dos inmuebles de al lado, tal vez. Depende, ¿no? Las circunstancias. Después les voy a poner unas fotos para que se lo imaginen. Pero es muy raro que en la realidad, ¿sí? Se pueda dar. Kipper da el ejemplo, si el supuesto, para que digan de esto no es imposible,
de que tal vez en un pueblo muy chico, ¿sí? Solo uno tiene un pozo donde sacar agua. Entonces, si bien no son vecinos, están a una cierta distancia, se crea una servidumbre entre esos dos inmuebles, porque ese es el único más cercano. Bueno, pasemos a la clasificación, ¿sí? Pero esta, ojo, no es la clasificación de los tipos de servidumbre, sino la clasificación que ya conocemos. ¿Cuál? La clasificación de los derechos reales, ¿sí? Soy muy insistente, pero es importantísimo. Y además no presenta dudas porque siempre acá, si tienen dudas, se van al artículo, que específicamente los enumera, ¿sí? Lo que es la servidumbre se lo considera un derecho real principal, ¿sí? Sobre cosa registrable, que esto es obvio porque solamente se permiten inmuebles, fíjense. Obviamente se registran en el registro de la propiedad inmueble. Que se ejercen o no por la posesión, esto después les voy a explicar con la clasificación de las servidumbres, pero tengan en consideración esta. Las que se ejercen por la posesión van a ser las activas. Ahora vamos a ver que las activas son las que efectivamente piden algún acto posesorio específico, ¿sí? Determinado. Y, como ya lo nombré, ¿no? Sobre cosa ajena o parcialmente ajena, ¿sí? Porque el infundo tiene que ser de otro, ¿sí? O por lo menos tiene que tener una parte nada más. Ahora lo vamos a ver, pero es claro, ¿sí? Si son dos titulares iguales, se va a extinguir por consolidación. Fíjense qué importante porque lo de consolidación lo vimos en la parte general de hechos reales, ¿sí? Eso es otra cosa que se aplica igual. Por eso es muy importante no olvidarse de toda la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Bueno, pasemos al contenido, ¿sí? Que también algo les adelanté, pero bueno, ahí lo vamos a ver. Básicamente, ¿cuál es el contenido de la servidumbre? Es una utilidad o ventaja, o beneficio, ¿sí? Son sinónimos. Si utilidad o ventaja son sinónimos, beneficio también. Lo mismo que no se los expliqué, si ustedes leen inmueble, fundo, heredad, exactamente lo mismo. Bueno, me quedo acá, con utilidad o ventaja. Tiene que haber, obviamente, algún beneficio para el fondo dominante, ¿sí? Una carga que tenga que soportar el fondo sirviente. ¿Cómo debe ser? ¿Sí? No es que puede pactar lo que quiera, ¿sí? Tiene límites. Si bien utilidad o ventaja es un término muy amplio, porque utilidad o beneficio puede ser de cualquier tipo, hasta el punto, ¿sí? Que, por ejemplo, para demostrar esto, Kipper dice, yo puedo tranquilamente pactar con otro inmueble que me deje pasar a sacar flores, porque a mí me gustan las flores que tiene el vecino, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad o ventaja? Obtener las flores, ¿sí? ¿Se puede eso? Sí, se puede tranquilamente y hacer una servidumbre. El único límite, ¿sí? El único límite está justamente acá. Tiene que ser una obligación de non faciendo, o como tal vez sería más sencillo, ¿no? No hacer, u otra palabra para que tengan en consideración, abstención, ¿sí? Acá el sujeto, ¿sí? El sujeto del fondo sirviente, o el fondo sirviente en realidad, lo que va a hacer es abstenerse de realizar algún acto. Obviamente algún acto que para él era lícito. Por ejemplo, acá, que es muy común, ¿sí? Es muy común pactar que tal vez el vecino no construya más de 2 pisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me tapa la vista, me arruina el paisaje. Y si él se compromete, ya está, ¿sí? Se obliga a no hacer. ¿Cuál es esa obligación de no hacer? Y es no construir más de determinada altura, ¿sí? La otra posibilidad de esa utilidad o ventaja es un impatiendo o un dejar hacer. O, si le quieren, soportar, ¿sí? Fíjense, las servidumbres de paso o de tránsito, que son lo mismo, equivalen a soportar. ¿Soportar qué? Que el otro pase, que pase por mi inmueble. El caso que aquí da de las flores, soportar qué? Que el otro venga y extraiga las flores, ¿sí? El sirviente no va a hacer nada más que soportar. Y esto es importantísimo, nunca, pero nunca, porque esto es una norma de orden público, y ahora voy a explicarles algo acá de eso, puede pactarse una obligación de hacer, ¿sí? El fondo sirviente no tiene que hacer nada. Tiene que abstenerse o soportar, pero nunca hacer, ¿sí? No existen obligaciones para lo que es el fondo sirviente. Si ustedes van a ver el código, van a ver que no existe un capítulo, ¿sí? especial que diga obligaciones del fondo sirviente. Solo hay un capítulo que dice derechos del fondo sirviente. ¿Por qué? Porque no puede tener obligaciones propiamente dichas. Entonces, en esta parte del código, claramente no poniendo obligaciones del fondo sirviente, trataron de demostrar esta postura, ¿sí?
Siempre un hacer o un dejar hacer. Si hay un haciendo, no es una servidumbre, ¿sí? O por lo menos no va a cumplir con los requisitos legales. Y acá viene la cuestión, ¿sí? La mayoría opina que las servidumbres son bastante atípicas, ¿sí? Vieron que desde el día 1 que hablábamos sobre los derechos reales, siempre hablamos que el numerus clausus implica que solo hay tantos derechos reales como la ley indica. Fantástico. La servidumbre no hay duda alguna que es un derecho real porque así lo enumera la ley. Pero además, este numerus clausus abarcaba la cuestión de que la propia ley regula todo lo que es el nacimiento, modificación, transformación y extinción de los derechos reales. ¿Sí? Fíjense que siempre venimos viendo, además de la teoría general, ¿no? También vimos efectivamente cuando se constituyen, cómo, en qué causales se extinguen los derechos reales. Y todo eso lo reguló justamente el código, ¿sí? Justamente la ley. En el caso de las servidumbres, por eso van a ver que también es bastante corto, ¿sí? En el caso de las servidumbres, la palabra utilidad o ventaja hace que exista un mayor juego de lo que es la autonomía de la voluntad, ¿sí? Porque esto, lo que es la utilidad o ventaja, queda totalmente librada a la voluntad de las partes. Incluso pueden haber servidumbres de cualquier tipo, mientras, y a esto es lo que quería llegar, respeten las normas de orden público. ¿Cuáles serían esas normas de orden público? Es decir, por lo menos tiene que respetarse qué cosa, que esa utilidad o ventaja sea un no hacer o un dejar hacer. Si es un haciendo, ya eso no cumple con la normativa de los derechos reales, ¿sí? Que por lo menos recaiga sobre dos inmuebles, que efectivamente existe una ventaja entre ellos dos, y que caiga o recaiga sobre cosa ajena parcialmente ajena. ¿Sí? Tiene que por lo menos cumplir con esas normas, que son las normas de orden público, por lo menos de las servidumbres. Después, en lo demás, hay mucho margen de autonomía de la voluntad de las partes, ¿sí? Acá es mucha voluntad de lo que acuerdan las partes. Eso es lo que más le llama la atención a los doctrinarios, ¿sí? Igual, ojo, no deja de estar dentro del numerus clausus, ¿sí? No deja de estar previsto en el código. Lo único que pasó ahora, claramente, es que antes con el código de Vélez había, si no me equivoco, 138 artículos y ahora quedaron 22, pero eso no implica que sea más abierto, ¿sí? Solamente que tiene un poquito de la ventana de la autonomía de la voluntad un poquito más abierta. Bueno, otra cuestión, ¿sí? La inseparabilidad o inherencia de la servidumbre al fondo dominante y al fondo sirviente. Ven, acá nombramos a los dos fondos. Que esto está previsto en el artículo 2172, ¿sí? Y también vamos a hacer una distinción. En principio, tengan en cuenta esto. Y ahora vamos a empezar después a hilar un poquito más fino. Las servidumbres son inseparables del inmueble, ¿sí? Fíjense que yo siempre estoy diciendo fondo dominante, fondo sirviente. No estoy haciendo hincapié al titular tanto del derecho real, ¿sí? Porque es como que acá, sobre todo en las servidumbres reales, el actor principal están en los inmuebles. Y la servidumbre, ¿sí? Está de alguna manera, ¿sí? Unida siempre al inmueble. Fíjense que sin él no existe. Por eso muchos dicen que tiene una suerte de carácter accesorio, ¿sí? La servidumbre es accesoria a ese inmueble, tanto al fondo dominante como al fondo sirviente. Y por eso digo, ojo, después vamos a hilar más fino. Por ejemplo, acá ya les fui adelantando un par de cositas. Después, bueno, tal vez sea un poco repetitiva, pero por lo menos se les va a quedar grabado. No puede, ¿sí? Subastarse por sí sola lo que sería una servidumbre, ¿sí? Una subasta sobre, bueno, subastamos esta servidumbre de paso, ¿quién la quiere? No se puede. La única forma de que esto sería posible es que la persona adquiera también el inmueble, ¿sí? O que subaste el inmueble con la servidumbre. Nunca una u otra por separado. Fíjense que esto es algo muy distinto al usufructo. Nosotros vimos que incluso podíamos subastar el usufructo por sí solo, pero con la servidumbre no. Sí o sí esa servidumbre está atada, ¿qué cosa? Al inmueble dominante o al sirviente, ¿sí? Incluso el que adquiera uno sirviente tiene que soportarla. Después vamos a ver algunas cositas, ¿sí? En cuanto, por eso digo, ojo, si eso es en principio, en cuanto a distinguirlo de lo que es de las servidumbres personales. Que esto va a empezar a cerrar cuando veamos la clasificación de las servidumbres, que es lo que viene en 2 títulos más. Bueno, ¿qué pasa con la transmisibilidad de las servidumbres? Por esta misma inherencia solo puedo transmitirlas, ¿sí? Con el inmueble. Fíjense que acá yo les di el ejemplo de subasta, pero si yo quiero vender la servidumbre por sí sola, ¿puedo? Y no, esa servidumbre no.
Lo que podrás hacer es constituir una nueva, sí, si tenés 2 inmuebles, pero esa sí no la podés vender, ¿sí? A ver, ningún tipo de enajenación. Yo no la puedo vender, si no la puedo donar, nada. Respecto a los sucesores, bueno, acá les hice la diferencia, después voy a volver sobre esto. En las reales se transmiten a sus sucesores, ¿sí? Incluso si son servidumbres de la parte dominante o del fondo sirviente, ¿eh? ¿Sí? Del que tiene el beneficio o del que soporta la carga. En el caso de las personales, y después vamos a volver sobre esto, no se transmiten a los sucesores, ¿sí? ¿Por qué? Porque están a la vida del titular dominante, ¿sí? Fíjense que esto yo ya se los dije cuando les conté justamente la duración. Porque acá en las personales, justamente el carácter distintivo, para que ustedes vayan como cerrando esta idea, es que el sujeto principal es justamente la persona, el titular dominante, no el inmueble como nos pasaba con los reales. En los reales no nos interesa tanto los titulares que hay en ese momento, ¿sí? Después, si tienen sucesores, el dominante lo va a transmitir a sus sucesores, ese beneficio. Y si es sirviente, lo lamento, pasará a los sucesores con esa carga. En las personales no. Si ese dominante, ojo, dominante, se fallece, obviamente no, muere, se extingue esa servidumbre, ¿sí? Ojo, no es lo mismo si fallece el titular del fondo sirviente, ¿sí? Porque él no sería el actor principal, ¿sí? El que lo sería acá sería el dominante. Bueno, y no se puede, para tratar de cerrar esta idea, ningún negocio sobre las servidumbres, ¿sí? Justamente, por lo menos en lo que es separada. Si quieren hacer algún negocio, van a tener que hacerlo junto con el inmueble, ¿sí? Bueno, y dentro de estas características principales de lo que sería lo básico de servidumbres, hay que hablar de las servidumbres administrativas, ¿sí? Existe un tipo de servidumbres que se mueven en lo que es el derecho administrativo, en el derecho netamente público, que se caracterizan, ¿sí? Son casi idénticas a lo que estamos hablando, pero se caracterizan porque justamente el titular dominante va a ser nada más y nada menos que el Estado, ¿sí? Que este Estado lo va a obviamente otorgar, que puede obviamente constituirla sobre un bien privado o incluso sobre un bien público, sobre cualquier bien, ¿sí? Habitualmente se hace, por supuesto, con alguna utilidad pública. Y ojo, no voy a ahondar mucho en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son cuestiones de normas de derecho administrativo, ¿sí? Acá se van a derecho administrativo. Si bien comparten algunas características justamente con lo que son las servidumbres civiles, no queda otro que irse a las normas de derecho administrativo. Si alguna vez les toca esto, les digo que se fijen en la norma local, ¿sí? Vean dónde se está dando esa servidumbre para ver cuál es la normativa aplicable. Bueno, volvemos a servidumbres. Pasamos al objeto, ¿sí? Ya se imaginarán cuál es el objeto, ¿no? Porque algo estuvimos hablando. Justamente es el inmueble, ¿sí? En este caso necesitamos 2 inmuebles, no lo olviden, ¿sí? Pero necesariamente tiene que ser un inmueble, ¿sí? No puede ser una cosa mueble, la excluimos ya. Que, como les comenté, ¿sí? Puede ser totalmente ajeno o parcialmente ajeno. Y a su vez, esa servidumbre, y acá viene lo nuevo que no vimos, puede ser constituida sobre la totalidad del inmueble, ¿sí? Sobre todo el inmueble, sobre todo el terreno, o puede ser sobre una parte material, ¿sí? Ahora voy a esto, ¿no? Antes de pasar al no, ¿sí? Sobre una parte material. Imagínense, si yo le estoy dando una servidumbre de paso, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre esto, pero básicamente la idea en la servidumbre de paso de tránsito es que yo habilito, ¿sí? Fondo sirviente, que el del dominante atraviese por mi inmueble para tal vez llegar al suyo. No es que puede pasar por cualquier parte, ¿sí? De mi inmueble. Tiene que pasar por la parte determinada, ¿sí? Esa sería una parte material del inmueble. Ojo, no se puede, ¿sí? Constituir sobre partes indivisas, ¿sí? Esto nosotros cuando vimos condominios ya lo vimos, pero quiero que lo recuerden. Sobre una parte material sí, sobre una parte indivisa no, ¿sí? Parte indivisa es como decir una parte jurídicamente hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan esa parte cuota ideal que tiene? Yo no puedo. Porque imagínense, si yo soy condomino y quiero constituir sobre la parte indivisa, ¿cómo se materializa eso? ¿Sí? ¿Cuál es mi parte indivisa materialmente hablando? ¿Sí? Esto es lo que no se habilita, ¿sí? Pero es una parte material determinada, no hay problema. Ahora sí, pasemos a la clasificación.
Son varias, nos asusten, hay algunas que ya no están más en el código, así que no las vamos a ver, pero se las voy a nombrar para que sepan, porque hay muchas personas que aún las siguen utilizando, ¿sí? Tal vez no con un análisis, pero sí con esa terminología. Bueno, esta es nueva, ¿sí? Esto todavía no se los conté, ¿sí? Pero esta también es importante. Se los nombré, ¿sí? Sobre las positivas, pero todavía no lo vimos. Las positivas son aquellas servidumbres, ¿sí? Donde existe la carga real, obviamente que implica servidumbre, pero es una obligación, ¿sí? De dejar hacer. Por ejemplo, lo que sería una servidumbre de dejar sacar agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que le permitía sacar agua del pozo? Bueno, eso es un dejar hacer, ¿sí? O pasar a buscar las flores que le gustaban, bueno, pase. O de tránsito, ¿sí? Que quiere llegar a su casa, entonces no puede, venga, le doy esta servidumbre de paso, ¿sí? Es un dejar hacer, un soportar. Las negativas, en cambio, la carga real que va a recaer sobre el fondo sirviente implican un no hacer, ¿sí? Un no hacer. Por ejemplo, ¿sí? Por eso les dije, el caso más habitual es no construir más de determinada altura o no edificar, ¿sí? En tal lugar. Y ojo, algo que tal vez no hice mucho hincapié todavía, tengan en cuenta que un no hacer, bueno, dejar de hacer también, ¿no? Pero un no hacer es algo también que hay que tomarlo como una cuestión muy excepcional, porque fíjense que el del fondo sirviente justamente no deja de ser, depende, ahora vamos a ver quiénes pueden constituir, pero imagínense que es un titular dominial, ¿sí? No deja de tener sus facultades, ¿sí? Entonces lo que está haciendo con la servidumbre es restringirlo. Entonces es muy excepcional. Y acá en este caso lo que va a hacer es limitar un derecho lícito que tenía, por ejemplo, como construir o edificar. Y esto va a ser muy obligatorio, si va a ser obligatorio incluso para el que firma esa servidumbre como para el que la quiere después, ¿sí? Imagínense el caso, ¿sí? No sé, si la enajena, ¿sí? O vende su inmueble entero, obviamente viene con el paquete de servidumbre. Si no es un hacer, lo lamento. Por eso es muy importante el estudio de títulos, es muy importante, ¿sí? Tener conocimiento de esto. Además, imagínense que las servidumbres tienen publicidad, así que lo tienen que ver. Y ver cuál es efectivamente la carga, ¿sí? Porque imagínense el caso de que una persona adquiera un inmueble que tiene una servidumbre, ¿sí? Y tiene una carga, es decir, es un fondo sirviente, y tiene una obligación de no hacer, de construir más de una planta. Tal vez esa persona tenía la idea de construir algo muy alto y bueno, ahora el lamento no podrá. Por eso es muy relevante, muy importante, ¿sí? Vamos a la otra. Bueno, fíjense, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a volver, no importa. Estas ya se las conté, ¿sí? Las reales o prediales, ¿sí? Las reales son las donde tenemos el vínculo jurídico entre los dos fondos, ¿sí? Ellos son los actores principales, ¿sí? Acá no me va a importar tanto el titular, sino más bien los inmuebles en sí y la ventaja que generan entre ellos, ¿sí? ¿Ven? Acá les puse porque vamos después a ver justamente quiénes son los que pueden constituir esta servidumbre, este derecho real. Van a ser solo los que tengan la posesión, ¿sí? Algunas restricciones que vamos a ver. Pero fíjense, ya no dije titular dominial, porque no es el único. Bueno, fíjense, acá en lo que es el dominante, vamos a ver quién tiene la posesión en ese momento y va a tener justamente el derecho a usar o gozar, ¿sí? De ese beneficio, justamente por el solo hecho de estar en la posesión del fondo dominante. Por el otro lado, ¿sí? La parte mala, si justamente el que tiene el inmueble, la posesión del inmueble, es el inmueble sirviente, va a tener la obligación de respetar, ¿sí? Esa servidumbre, esa carga que pesa sobre él, ¿sí? Fíjense qué relevancia toman las reales o las prediales, que no importa el titular, ¿sí? Lo único que importa es el inmueble. Si es el fondo dominante, tendrá beneficio. Si es el fondo sirviente, tendrá la carga. No se pueden justamente eximir. Y esto, recuerden, acá, en esto es totalmente inherente la servidumbre a los fondos, ¿sí? A los inmuebles. Todo eso que vimos de la subasta y demás, acá no hay duda alguna que es como lo vimos, totalmente inherente. Si se transmite el inmueble, se transmite la servidumbre. Si se transmite la servidumbre, se transmite el inmueble. Bueno, las personales, que estas son las que tienen un poquito más de, tal vez, de discusión habitualmente,
En estas no hay inherencia de la servidumbre en sí, del derecho de servidumbre, ¿no?, al fondo dominante. ¿Sí? Ese beneficio no está pensado en razón del inmueble, sino en razón de la persona. ¿Sí? Vamos a ver, por eso les digo, hablando así más sencillamente, es como que el actor principal ya no es tanto el inmueble, sino la persona. Pero ojo, ojo, porque acá hubo siempre mucha discusión de si incluso en estos casos necesitábamos o no 2 inmuebles. Bueno, en estos casos también, siempre se requieren 2 inmuebles. Eso es una norma de orden público. Bueno, imagínense, ¿se acuerdan? El supuesto que les dije, no sé, a mí me gusta, no sé, juntar girasoles, el vecino sí tiene girasoles, entonces hacemos una servidumbre en la cual me deja pasar a su inmueble a retirar girasoles. En ese caso va a ser justamente, fíjense, una servidumbre positiva porque me va a dejar hacer, lo único que va a hacer es soportar que yo ingrese al inmueble a sacar girasoles y que le saque los girasoles. ¿Sí? Fíjense, positiva dejar hacer. ¿Sí? Se va a abstener, perdón, va a soportar. Y es personal, ¿sí? Porque yo les dije justamente, al que le gustan y al que le interesan los girasoles es a mí, es al titular dominante, ¿sí? No tiene ninguna ventaja tal vez para el fondo, ¿sí? Para las reales. Les doy tal vez este ejemplo, ¿sí? Un poco más distinto para que vean, ¿no?, a quién le va la utilidad. Me quedo con la de paso justamente porque es la más común y ahora les voy a contar un par más, de las que por lo menos están previstas legalmente, pero para sin empezar a hilar tan fino todavía. Si yo pongo, ¿sí? Yo estoy en un inmueble, siempre me acuerdo, me pongo del lado del dominante, estoy en un inmueble que no tiene salida a la vía pública, lo que voy a tener que hacer es hablar con mi vecino, ¿sí? O con el fondo contiguo o el más cercano, el que yo necesite, para justamente hacer una servidumbre de paso. ¿Sí? Como no tengo salida de vía pública, nos fijamos una parte material del inmueble del vecino por el cual yo puedo pasar, ¿sí?, algún camino. ¿Sí? Habitualmente es un camino de tierra, camino que armó el fondo sirviente, donde yo voy a pasar, ¿sí? Arreglamos esa parte material. Ese sería, por ejemplo, una real. Fíjense, en este caso, si yo decido vender el inmueble, obviamente con la servidumbre, porque es inherente, esa servidumbre de paso no solo me va a servir a mí, sino al mismo que adquiera, ¿sí? Imagínense que la vendí al que compró. Si ese inmueble no tenía salida a la vía pública, una salida suficiente, le va a servir también al que lo adquirió. Porque en realidad ese beneficio no es para la persona, sino para el inmueble, ¿sí? Ese es un vínculo entre los fondos. La ventaja está para el inmueble. Vamos con otro caso para que vean la diferencia. En la personal, yo les dije que a mí me gustaban los girasoles, ¿sí? Bueno, yo hice la servidumbre para que me deje sacar los girasoles, ¿sí? Supónganse que yo vendo mi inmueble dominante, que tiene obviamente esta servidumbre y soy el fondo dominante. Supongamos que la pudiera vender, que no se puede, no, o sea, la servidumbre se va a extinguir, ya se los adelanto. Pero imagínense que se pudiera, ¿no? Porque esta es la razón por la que se extingue. Yo se la vendo y el vecino adquiere el fondo, ¿no? Y es el dominante. Y tal vez ni le gustan las flores, es alérgico a las flores, ¿sí? Y va a subsistir y no, porque para el fondo, lo que es el inmueble en sí, no hay ningún beneficio, no le cambia nada a esas flores, ¿sí? Esas margaritas o que dije girasoles. ¿Por qué? Porque esa utilidad era para el titular dominante, ¿sí? Y obviamente, fíjense, por esta misma razón, ¿sí?, va a estar atado a la vida de quién, del dominante. Si yo era el dominante y ese beneficio de las margaritas o de las girasoles estaba pensando en mí y yo fallecí, se extinguió, ¿sí? Y recuerden, si es una persona jurídica, a los 50 años como plazo máximo. Respecto a esto, ¿sí?, a lo que está atado a la vida del titular dominante, no se admite pacto en contrario, No se admite pacto en contrario, no lo olviden. En este caso es una suerte de vitalicio, como vimos en el usufructo. Y en las personales también se puede dar el supuesto de que sea en beneficio de varios titulares. Esto es igual, ¿sí?, por lo menos en este caso, al usufructo, ¿sí? Fíjense, no hay derecho de acrecer. Si hay varios titulares dominantes,
¿sí? Y uno fallece, sigue existiendo justamente la servidumbre, pero en las condiciones que se encuentran para los restantes titulares dominantes. Pero se puede pactar lo contrario, igual que pasaba con el usufructo. Lo mismo, se extingue con la muerte del último, ¿sí?, de los titulares de servidumbre. Con el último dominante ya está, se extinguió definitivamente. Y tampoco se permiten las servidumbres sucesivas, ¿sí? Es decir, que al fallecer Juan, este beneficio pase para Pedro. No, ¿por qué? Porque la idea es que no sean perpetuas, ¿sí? No es la característica principal de las personales, sino que son temporarias. ¿Sí? Lo mismo que usufructo simultáneo. ¿Se acuerdan que para el caso de que Juan no quiera aceptar, que se constituya a favor de Pedro? Ahí sí, no hay problema. Esas son las simultáneas, ¿sí? O a varios sujetos en particular. Bueno, otra clasificación. Acá vamos a empezar a hablar de los tipos de servidumbres por lo menos más conocidos, porque acá vamos a tener los forzosos. ¿Qué son las servidumbres voluntarias? Si lo imaginaban por el nombre, ¿no? Pero son las que surgen, ¿sí?, del acuerdo de voluntad de las partes. En principio se presume que son todas voluntarias. Y excepcionalmente, por supuesto, van a ser forzosas. Algo quiero agregar antes de pasar forzoso, porque de voluntarios no hay mucho más que decir, que justamente es esto, ¿no? De la cuestión de que surge la voluntad de las partes. Recuerden que acá es donde juega justamente la autonomía de la voluntad de las partes. Por eso digo, el caso más pavo, ¿no?, de que puedo ir a juntar girasoles, entra dentro de acá, ¿sí? Porque eso surge de que es una utilidad para mí. Bueno, vamos a la excepción. La excepción son las forzosas, y son las que específicamente establece la ley, ¿sí? Son, imagínense, como les estoy diciendo que son excepcionales, se imaginarán que la enumeración que hace el artículo 2166 es totalmente taxativa, ¿sí? No hay más servidumbres forzosas que las que enumera la ley. Y esto, fíjense, puede ser algo muy importante. Fíjense que la servidumbre es un derecho real que produce un gravamen, ¿sí? Vamos a tener un dominio desmembrado que va a estar afectando facultades del titular, ¿sí? Por eso, con más razón, ¿sí?, si se crean servidumbres legales, deben ser totalmente restrictivas, ¿sí?, de excepción. Y no existen más que las que dice la ley, que ahora las vamos a ver. Antes de pasar a eso, hago las aclaraciones generales. Estas son totalmente obligatorias, y ojo, son obligatorias tanto para el que va a ser el fondo sirviente como el que va a ser el fondo dominante, ¿sí? Son irrenunciables, y más que nada porque estas servidumbres son reales, ¿sí? Están pensadas en beneficio para el inmueble, ¿sí?, para lo que es la economía, ¿sí?, el desarrollo social de la propiedad, no para beneficio o comodidad de las personas, Por eso son irrenunciables, son obligatorias, recuérdenlo, tanto para el titular del fondo dominante como el del fondo sirviente, ¿sí? Si se encuentra justamente alguien que quiere renunciar, no puede. Además, piensen que esa propiedad va a pasar en el futuro a otra persona, entonces ese beneficio no lo va a ejercer tal vez el dominante actual, pero lo puede ejercer el que viene dentro de varios años. Otra cuestión importante es que no actúan de pleno derecho, ¿sí? Es decir, si son los requisitos, yo tengo que accionar judicialmente para pedir, ¿sí?, su reconocimiento. Recuerden esto, no es que mágicamente ya las tengo, no. Tengo que efectivamente accionarlas. En todas, ¿sí?, vamos a tener que cumplir con este requisito, que es la necesidad especial. Justamente están pensadas para un beneficio, ¿sí?, del fondo. Debe efectivamente existir la necesidad que nos va a marcar el artículo, ¿sí? Si no está, lo lamento. Bueno, ¿qué pasa si no se cumple o no se respeta, ¿sí?, esta acción de la servidumbre forzosa? En este caso lo que tenemos es la acción confesoria, ¿sí? Que además les adelanto que esto es muy importante, que esta acción es imprescriptible. Fíjense que no está atado en un plazo en particular. Eso es muy importante porque casi todas las acciones que vamos a ver, o que la idea es tratar de ver, siempre están atadas a un plazo. Y, ojo, aunque son servidumbres creadas por ley, esto no implica, ¿sí?, que el fondo sirviente no tenga derecho a indemnización, También va a tener derecho a ser indemnizado, ¿sí? Porque fíjense que va a sufrir un perjuicio, un gravamen, así que alguien tiene que indemnizarlos. Según el caso que veamos ahora, va a ser dominante o el Estado. Bueno, vamos a ver la enumeración taxativa, y acá es donde pienso después meter unas pausas para mostrarles algunas fotos, para que por lo menos se imaginen esas servidumbres.
Bueno, ¿cuáles son los casos de servidumbre forzosa que establece la ley? Bueno, ahí está. Tenemos 3, ¿sí? Que además igual son las más populares. La servidumbre de tránsito o de paso. ¿Vieron? Por eso les hablaba que es la más conocida. ¿Cuáles son los requisitos que pide la ley, por lo menos para establecer una servidumbre forzosa? Ojo, algo que no lo dije hasta ahora, tal vez lo puse en el mapa mental, ya no me acuerdo. Pero es que nada impide, ¿sí?, que si las partes están totalmente de acuerdo, establezcan o creen algún tipo de estas servidumbres, ¿eh? No necesariamente porque estas estén previstas como forzosas tengan que accionarlas por este lado, ¿sí? Tranquilamente pueden ir y nos vamos a las voluntarias, ¿sí? Y creamos la de paso que queramos, la de acueducto que queramos. No hay problema. Pero bueno, para lo que es la forzosa, la legal, la de tránsito o de paso, vamos a tener que cumplir con estos requisitos. Tenemos que tener un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública, ¿sí? Ojo, fíjense que dice suficiente. ¿Qué es suficiente? Es decir, ya, a ver, que no tenga salida directa o salida o frente a la vía pública, no, lo lamento, ya eso no tiene nada que ver. Acá nos piden suficiente, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar el primer supuesto que ustedes se pueden imaginar en su cabeza, si después voy a poner pausa y les voy a mostrar unas imágenes, es el encerramiento físico, ¿sí? Es ese inmueble que no tiene salida hacia ningún lado. Entonces, en ese caso no le queda otra que crear una servidumbre de paso. ¿Para qué? Para poder llegar efectivamente a la vía pública, ¿sí? Este sería un caso de sin comunicación con la vía pública, punto. Y luego está el encerramiento funcional, ¿sí? Imagínense que yo tengo un campo, ¿sí? Mi campo tiene efectivamente una salida, ¿sí?, una comunicación con la vía pública. Pero, ¿sí?, en ese camino que hay con la vía pública pasa tal vez la moto, el auto, el caballo, pero no me pasa en la cosechadora, ¿sí? Es angosto por lo menos para lo que yo hago, ¿sí? Yo resulta ser que en ese campo lo que hago es explotar cuestiones de agrícolas. Entonces yo necesito la cosechadora, necesito las demás máquinas y no pasan por ese camino. En este caso, justamente tenemos, ¿sí?, un inmueble sin comunicación suficiente, ¿sí? Porque es la actividad de ese inmueble, ¿sí?, hace que esa salida sea totalmente insuficiente, ¿sí? Porque no pasan las máquinas para que yo pueda trabajar el campo. Hago estas aclaraciones y ponemos pausa para mostrar una imagen para que vean cómo sería una de paso, ¿sí? Obviamente tiene que existir la necesidad, ¿sí? Tiene que, a ver, por eso le digo, si pasa, por ejemplo, no sé, la persona, pasa el auto y demás, y yo no necesito cosechadora, nada, claramente no existe una necesidad, ¿sí? Lo mismo me imagino yo, habría que ver el caso, pero si tengo un camino corto, pero no tengo auto y quiero reclamar porque pase el auto. Y estamos de lo mismo, ¿sí? Tiene que haber una real necesidad, no una comodidad. Y en este caso, como ya les fui adelantando, es una servidumbre real. Porque acá el beneficio está justamente para el inmueble, para el fondo, ¿sí?, no para la persona, ¿sí? Además, esto después va a ir pasando de persona en persona y seguramente va a ir beneficiando a cada uno de los distintos titulares del inmueble. Ponemos pausa y les voy a mostrar alguna imagen que les ayude a imaginar lo que es la servidumbre de paso o tránsito. Bueno, acá algunas imágenes para que puedan ver, para que puedan empezar a entender mejor lo que es la servidumbre, ¿sí? Imagínense que tenemos dos inmuebles, ¿sí? Fondo dominante, fondo sirviente, fondo A, fondo B, como quieran. En este caso, por ejemplo, tenemos un encerramiento físico. Fíjense que la vía pública está solamente habilitada, por así decirlo, para el fondo sirviente. El fondo dominante no tiene salida, ¿sí? En este caso, si fíjense que tiene la vía directa del sirviente, se crea una servidumbre, ¿sí?, sobre el fondo sirviente para que el fondo dominante se beneficie de esta servidumbre de paso, ¿ven? Por acá sería el lugar que podría pasar. Fíjense que, por ejemplo, en este caso hay una necesidad total. Recuerdan que uno de los requisitos es que tiene que existir una necesidad real. Acá, si no tiene salida a la vía pública, es clara la necesidad, ¿sí? No es porque le queda más cómodo. Bueno, este sería el encerramiento físico, ¿sí? Fíjense que acá el fondo sirviente tiene una obligación de soportar, ¿sí?, dejar hacer. En este caso, dejar que pase
sobre su inmueble. Este es el otro caso, ¿sí? Muy parecido, pero para que tengan como una idea del encerramiento funcional. Lo mismo, tenemos dos inmuebles, ¿sí? Uno dominante, otro sirviente, en el cual, por ejemplo, fíjense que en este supuesto que yo hice, ambos tienen salida a la vía pública, pero comparen, ¿sí? El camino de la vía pública con el que tiene el fondo dominante. Si bien el fondo dominante puede ingresar por acá, tal vez al ser muy pequeño, si ese es un inmueble que explota alguna actividad agrícola, por ejemplo, o ganadera, porque no, ¿sí? Y tienen que pasar maquinaria para el campo, seguramente si es un camino muy estrecho no pueda pasar. ¿Sí? Ahí tenemos un encerramiento funcional. ¿Sí? Entonces, bueno, puede impactar que tranquilamente por pase deje pasar, ¿sí? Por el fondo sirviente. Fíjense, siempre el fondo sirviente tiene una carga, ¿sí? Esto es un beneficio. Bueno, por si los dibujos no los ayudan, tenemos esta foto con un poquito más de verde. Imagínense que tengamos el supuesto de dos inmuebles, ¿ven? ¿Sí? Y acá hay un camino, ¿sí? Esta es la servidumbre, ¿sí? En la cual tiene A, ¿sí? Fíjense, podría llegar a tener una salida tal vez a la vía pública por acá, pero la realidad es que la necesidad está, ¿sí? Porque fíjense cómo es el camino. Este sería un caso también de servidumbre, ¿sí? Servidumbre por lo menos de paso. Bueno, fíjense, ahí les mostré algunas fotos para que se vayan imaginando esto de la servidumbre, ¿sí? Siempre recuerden, por lo menos para la de tránsito de paso legal, se requieren estos requisitos, ¿sí? Una comunicación, ¿sí? Insuficiente con la vía pública, una necesidad real, si no puede responder a la mera comodidad, y tampoco, sí, que no se los nombré, pero también hay que tener en consideración que esa necesidad, ¿no? de no tener comunicación con la vía pública no tiene que ser por propia culpa, ¿no? Del titular de fondo dominante. Si yo cerré todos mis caminos adrede o lo que sea, ahí ya no hay una necesidad real, ¿sí? No tiene que ser una necesidad provocada y no puede responder a una comodidad, ¿sí? Vamos al segundo supuesto de la servidumbre forzosa, que es la servidumbre de acueducto. ¿Cuáles son los requisitos en este caso? ¿Sí? Acá lo que se produce es una canalización del agua, ¿sí? Vamos a tener todo lo que son los canales de agua que van a pasar por el fondo ajeno, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de transportar agua. Obviamente, ¿sí? Obviamente tiene derecho a cobrar una indemnización el fondo sirviente, ¿sí? Porque va a soportar que justamente pasen los canales con el agua por su fondo, ¿sí? Por su terreno. Es muy normal en los casos donde se requieren agua para los cultivos, ¿sí? Entonces se hace transportar a través de fondos sirvientes para que el agua llegue a ese lugar, ¿sí? Bueno, lo importante o lo interesante es que para este caso se plantean dos supuestos, ¿sí? Esperen que quiero ver cuál me quedo acá. Esto es lo que le quería aclarar antes de pasar a los supuestos. Tiene que ser para transportar agua, no para tomar agua, solo la puede transportar, sino puede sacar agua. Y siempre esta agua va hacia el fondo dominante, ¿sí? La idea es llevar el agua hacia el fondo dominante. Esto lo aclaro por lo que vamos a ver ahora de servidumbre de recibir agua, ¿sí? Recuerden esto. Bueno, y lo interesante es que plantea dos supuestos, ¿sí? Se prevé en el primer supuesto que sea el caso donde se transporta agua efectivamente para un fondo dominante, ¿sí? Estamos dentro de la normalidad de lo que estamos viendo y hablando. Y hay un segundo supuesto que está dentro de la misma norma, ¿sí? Que habla de la población, ¿sí? Cuando efectivamente nos dice que es para la población, nos está llevando claramente a una servidumbre administrativa, ¿sí? Y ahí nos vamos, ¿sí? Acá sería lo ideal, en este caso, si para población en general, irnos para las normas administrativas, ¿sí? Porque acá claramente no nos vamos a quedar dentro de nuestra normativa. Bueno, pongo pausa, les muestro una foto. Esta sería una servidumbre de acueducto, ¿sí? Acá en nuestra parte jurídica imaginaria, imaginamos de nuevo que tenemos dos inmuebles, ¿sí? Fondo dominante y fondo sirviente. Fíjense que acá ya no me interesa nada la vía pública, nada, se lo saqué para no prestar confusión. Pero lo que va a pasar acá, la línea naranja, por lo menos en nuestro supuesto, va a representar, ¿sí? El acueducto. ¿Sí? En este caso, el acueducto va a pasar, ¿sí? Por el fondo sirviente, ¿sí? Va a dejar que pase justamente, va a soportar que pase para que el agua llegue al fondo dominante,
¿sí? La idea es transportar el agua hacia el fondo dominante, no a la inversa, ¿sí? No se confundan. Para hacerlo más gráfico, sí, ¿ven? En esta imagen está, ¿sí? Por lo general, siempre son subterráneas. Pero ojo, puede ser que también sean externas. Nada impide el transporte de agua de manera externa, sino subterránea. Pero bueno, este sería el más normal y el más común. Bueno, vamos a la última, que es la servidumbre de recibir agua. Bueno, ¿cuáles son los requisitos en este caso? ¿Sí? Es que nos encontremos ante un caso de desagüe. Acá va a ser la inversa, ¿sí? Acá el agua va a ser, la finalidad por lo menos es que desemboque en el periodo sirviente. Cuando nosotros vimos dominio, quiero creer que se acuerdan, vimos que existe dentro de las cuestiones de límites del dominio, vimos la obligación de que los fondos que se encuentran en mayor altura, ¿no? En el terreno, tienen la obligación de recibir todas las aguas que vienen, ¿sí? Por cuestiones de la propia naturaleza. Bueno, acá, en este caso, ¿sí? El agua no va a venir justamente por cuestiones naturales, sino que va a venir por mano del hombre. Acá se va a enviar agua, ¿sí? A través de un molino o bomba de extracción a un fondo superior, ¿sí? Acá la idea es a la inversa del acueducto. Acá ya no transporto agua, sino que, hacia el fondo dominante, sino fuera del fondo dominante. Y en este caso, fíjense que acá, fíjense porque por esto traía la colación del límite. En el límite no existía obligación de indemnizar. Acá sí existe, ¿sí? Porque ahí en la mano del hombre. ¿Sí? Acuérdense, les voy a mostrar la imagen. Bueno, acá vamos a tener la inversa, ¿ven? Tendremos un molino, tendremos una bomba de extracción, no importa, ¿sí? Cualquier maquinaria que permita sacar el agua del fondo dominante y transportarla hacia el fondo sirviente, ¿sí? Acá lo que va a hacer el fondo sirviente justamente es soportar, ¿sí? Soportar el agua que llega a su inmueble, ¿sí? Tiene que recibirlas. No puse otra imagen porque habitualmente también se suele usar la canalización para realizar esto, ¿sí? Así que la imagen iba a ser la misma, pero para que tengan una idea de la diferencia entre estas, por lo menos las forzosas. Vamos a pasar ahora, eso fue voluntarias y forzosas. Nos quedan perpetuas y temporarias, que la puse acá, pero bueno, nosotros ya lo vimos, y las perpetuas es las que duran por siempre, siempre y cuando no caigan en su puesto de no uso, y las temporarias van a ser aquellas reales que tienen un plazo estipulado, o las personales que están atadas a la vida de justamente el titular dominante, o 50 años si ese titular dominante es persona jurídica, salvo que no se haya pactado un plazo menor. Otras son las activas, ¿sí? Y las pasivas. Siempre, ¿sí? Esto es una clasificación vieja que la tenía Vélez, que ya no está más en el código, simplemente se las nombro por si alguno la escucha, ¿sí? Si alguno la escucha nombrar o alguien la utiliza, para que sepan. Siempre se hablaba de activa cuando se veía del lado dominante, ¿sí? Como tiene un beneficio, todo o servidumbre de parte dominante llamaba servidumbre activa. Y cuando se veía del lado, ¿sí? de lo que sería el sirviente, acá me dice sirviente, siempre era pasiva, ¿sí? Porque justamente tiene una carga, le pesa algo. Esta no está más en el código, pero simplemente para que lo sepan. Lo mismo con estas, ¿sí? Las continuas y las discontinuas. Tampoco siguen estando en el código, pero se las nombro por si alguien las escucha, ¿sí? Las continuas son aquellas que se ejercen sin necesidad de un hecho actual del hombre, ¿sí? Por ejemplo, el acueducto, ¿sí? Una vez que ya está instalado, el agua pasa y simplemente pasa. No necesita una constante actuación del hombre. En cambio, las discontinuas sí, ¿sí? Requieren un hecho del hombre y que obviamente se da en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, ¿sí? La de tránsito. La de tránsito necesariamente tiene que pasar el hombre para que la tengamos, ¿sí? Por si discontinuas es cuando, entre comillas, cuando se usa, ¿no? Y la última clasificación, que tampoco está en el código, para suerte de ustedes, es que eran las aparentes y las no aparentes, ¿sí? La aparente es la que se aprecia así por signos que están a la vista. Ya hay signos exteriores que me hacen darme cuenta que hay una servidumbre. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les acabo de comentar que los acueductos a veces se utilizan de forma externa, no subterránea? Claramente es un signo externo. Lo mismo si es una de paso y hay una señal.
¿sí? Que me indican el camino, etc. No aparente, en cambio, son cuando yo no tengo señales exteriores, ¿sí? Por ejemplo, la foto del acueducto subterráneo que habíamos visto, yo no tengo manera de saber que es un acueducto subterráneo, ¿sí? Es no aparente. Igual estas simplemente reitero, se los nombro para que las conozcan nada más, no es necesario. Es que es muy normal que algunos las sigan utilizando, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la legitimación y constitución. Va a ser un poquito más rápido porque son cosas que estuvimos viendo aunque no parezca. ¿Quiénes son los que están legitimados para constituir, ¿sí? Derecho servidumbres y derecho real de servidumbre? Van a ser, y esto lo dice el 2168. Fíjense, por eso es importante saber justamente la clasificación de los derechos reales, ¿sí? Obviamente todo aquel que tenga un derecho real sobre un inmueble, ¿sí? ¿Por qué? Porque requerimos 2 inmuebles. Y ese derecho que tengan se tiene que ejercer por la posesión. Y si existe o es un derecho de tipo de comunidad, se imaginarán de qué derecho estamos hablando, requerimos sí o sí el consentimiento de todos. Fíjense, ¿quiénes pueden, por esto que estamos viendo? Obviamente, titular de dominio, los condóminos, si están todos de acuerdo, el usufructuario, ¿sí? Alguien que tiene un usufructo podría también constituir una servidumbre, ¿sí? Cuando vimos usufructo lo vimos justamente. Alguien que tenga un derecho de anticresis, todavía no lo vimos, pero lo vamos a ver, justamente porque va a tener la posesión. Los conjuntos inmobiliarios, ¿sí? También, obviamente los pH. Y en la superficie está un poco discutido, pero algunos opinan que podrías crear una servidumbre del propietario del suelo, ¿sí? Siempre y cuando no perjudique al superficiario. ¿Quiénes no pueden? Esto no lo dice el código, pero por lo menos lo opina Keeper por cuestiones lógicas. Los que son de uso de habitación, los de tiempo compartido, los de sepultura y el superficiario, ¿sí? De los que se ejercen por la posesión. Es decir, no aclaro que es algo obvio que, por ejemplo, la hipoteca no puede, ¿sí? El hipotecante no puede, el que tiene un derecho de prenda tampoco puede. ¿Por qué? Porque no se ejercen por la posesión. Respecto a la constitución, ¿sí? Del derecho de servidumbre. Existen varias posibilidades, ¿sí? Por contrato, por acto mortis causa, por ley o prescripción adquisitiva, ¿sí? Por contrato, básicamente se aplica todo lo que vimos, título más modo, y obviamente para su oponibilidad, descripción al registro de la propiedad inmueble. Muy bien, ¿cuál sería nuestro título suficiente en este caso? Sin duda la escritura pública. ¿Por qué? Porque son inmuebles. Siempre se requiere inmueble, escritura pública para inmuebles. Lo que hay que distinguir, que es muy importante, es si es una servidumbre gratuita o onerosa, ¿sí? Esto es importante, puede ser gratuito o oneroso sin problemas. Si es onerosa, se aplican obviamente las normas de compraventa. Si es gratuito, las de donación, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque acá viene el tema. Si fuese onerosa, existe la posibilidad, ¿no?, de tener, entre comillas, el boleto de compra y venta de servidumbre. ¿Por qué no? Si se le aplican las normas de compra y venta, se lo tiene como una promesa de escrituración. En cambio, si fuera gratuito, no hay duda alguna, ¿sí?, de que va a requerir sí o sí la escritura, si no, va a ser nulo. ¿Por qué? Porque justamente la escritura en el caso de donación es un acto solemne absoluto, si no, no existe el acto. Por eso es que lo aclaro y lo pongo acá para que lo tengan en cuenta. Entonces sabemos que es la tradición. En el caso de las servidumbres positivas, es decir, aquellas que implican un dejar hacer, es decir, va a haber alguna acción positiva claramente del dominante, la tradición la tenemos con el primer uso, ¿sí? Con el primer uso ya nos encontramos con el modo, ¿sí?, suficiente para constituirlo. Y por supuesto la inscripción en el RPI para darle oponibilidad. Respecto a mortis causa, ¿sí?, nosotros ya algo hablamos. En el caso de las servidumbres reales, se transmite a los herederos, ¿sí?, porque no me importan los sujetos sino el inmueble, el fondo. En el caso de las personales esto era distinto, porque no era transmisible a los herederos. ¿Por qué? Porque estaba justamente atada a la vida del titular dominante, ¿sí?, o titulares dominantes si eran varios. Y tenemos el caso del testamento, ¿sí? Podría llegar a darse el caso de una servidumbre por testamento, pero como lo ve la doctrina, solo hay un solo supuesto posible, ¿sí? Es el caso de que un testador que tenga 2 inmuebles contiguos o vecinos deje en su testamento que quiere que a su muerte se constituya una servidumbre entre ambos fondos, pero necesitamos, ¿sí?, que cada fondo lo lea una persona distinta, ¿sí? Ese sería como el único caso posible que ve la doctrina. Y algo importante, ¿sí?,
que esto se aplica tanto para actos de mortis causa como contratos que vimos acá arriba, se presumen onerosos, ¿sí? Por la aplicación del artículo 2170 se presumen onerosos ambos. Por lo menos no hizo la aclaración, ¿sí? Bueno, ley, ya lo vimos, ¿sí? Son las servidumbres forzosas, ¿sí? Son todas aquellas que se constituyen claramente por ley, o por lo menos son exigibles porque lo dice la ley. Respecto a la prescripción adquisitiva, ¿sí? Está discutido en la doctrina, ¿sí? Hay mucha duda de si se puede o no adquirir justamente una servidumbre, sea prescripción adquisitiva larga o corta. Por lo menos hay como una suerte de consenso en cuanto a que es posible, por lo menos en las positivas, ¿sí? Aquellas que requieren justamente un acto material del sujeto, porque sería nada más y nada menos que una suerte de acto posesorio. Entonces sería la única posibilidad, ¿no?, de adquirir los años que te solicita la ley. Imagínense, ¿no?, que por 20 años vaya yo a sacar agua o cortar mis girasoles, o use los caminos del vecino, ¿por qué no? Ahí podría llegar a pedir una servidumbre, ¿sí? Pero bueno, esto es muy difícil porque hay que probar que no es una cuestión, no sé, de mera tolerancia, por ejemplo. Obviamente, esto lo voy a abrir, pero es obvio, no se pueden constituir mediante juez, ¿sí? No son constituibles judicialmente porque ya lo decía igual los principios generales de los derechos reales, pero igual lo vuelve a resaltar el 2169. Muy bien, ¿qué nos queda? Ya nos queda poco. Vamos a pasar a las modalidades. Esto lo digo muy breve porque está previsto acá en el código, pero nosotros ya lo vimos con otros derechos, ¿sí? Una servidumbre se puede someter a plazo o condición. Quiero creer que se acuerdan la diferencia entre plazo y condición, ya que recalcamos varias veces. ¿Sí? El plazo es aquel hecho cierto, la condición es el plazo hecho incierto, perdón. El plazo yo sé cuándo llega, la condición no. Que justamente podría ser resolutorio o suspensivo. Acá justamente sometemos la extinción de la servidumbre, ¿sí?, a un plazo resolutorio. No sé, la servidumbre de paso hasta que terminen el pavimento nuevo, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? La condición es justamente que se haga el pavimento nuevo. Y las suspensivas, que acá si bien lo toma la doctrina hay mucha discusión, ¿sí? Quiere decir que no va a existir servidumbre hasta que se hasta que se cumpla, ese plazo o condición, ¿sí? Bueno, en 2 años te dejo pasar por acá, o cuando termine la obra. Ahí te dejo hacer la servidumbre. Bueno, acá la mayoría de doctrina opina que todavía no habría derecho real, ¿sí? Pero bueno, la posibilidad estaría, habría que verlo bien en el caso. Y claro que es una obligación de hacer, no hacer o dejar hacer, ¿no? Que es una obligación extra, ¿sí? Que se le puede imponer. Y obviamente acá le aplicamos, ¿no?, las cuestiones de incumplimiento de cargo y demás. Así que acá tendría que por lo menos pedirse la revocación judicialmente. Respecto a la transmisibilidad, esto también va a ser muy rápido porque lo hablamos, ¿sí? 2 cuestiones, ¿no? Una parte de lo que es la sucesoria y otra lo que es la parte propia del inmueble. Primero, en las reales siempre recuerden es inherente al fondo dominante, ¿sí? Acá no lo puse, pero también al fondo sirviente, ¿sí? Siempre la servidumbre va a ir con el fondo, sea el dominante o el sirviente. Siempre va a pesar este beneficio, esa carga. Y se puede transmitir a herederos, ¿sí? Ambas dos. En las personales, ojo, como venimos diciendo, es acá es inherente a la persona, ¿sí? Por lo cual no puede transmitirlo, ¿sí? A los herederos no puede transmitir a los herederos. Si fallecida el titular, ahí ya está, ¿sí? Se nos extingue la servidumbre, porque lo importante es justamente es el titular, el sujeto. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones, ¿sí?, del titular dominante? Son muchas, pero algunas después las vamos a ir haciendo más cortas, no se preocupen. Puede constituir derechos, ¿sí? Fíjense que estamos dentro del titular dominante, ¿eh? Y estamos hablando de lo que es la servidumbre. No se confundan si, por ejemplo, es titular de dominio. Si titular de dominio tiene sus propias facultades. Acá estamos hablando como titular de una servidumbre. Y hay que distinguir, acá les puse, pero en derechos reales y personales, ¿sí? Derechos reales no puede constituir, ya se los adelanto. Derechos personales sí, pero solo sobre la utilidad o ventaja que tiene, ¿sí? O ventaja que tiene, no puede, recuerden, nemo plus iuris, ¿sí? No puede transmitir un derecho mejor que el que posee. Si yo tengo derecho a sacar agua o pasar por determinado lugar o a sacar mis girasoles, solo lo puedo hacer de derechos personales sobre eso, sobre nada más.
Incluso siempre va a seguir atado el titular dominante a responder ante el sirviente, no es que se libera la responsabilidad. ¿Sí? Reales no, personales sí, pero solo con estas limitaciones. Muy bien, la extensión de la servidumbre, ¿sí? Obviamente siempre primero nos vamos justamente a lo que dice el acto constitutivo, ¿sí? Porque ahí es donde efectivamente las partes van a determinar qué es lo que se extiende, lo que abarca justamente la servidumbre que constituyeron, ¿sí? Bueno, si nada dicen o nada aclaran, acá entra a jugar este artículo 2174. ¿Qué dice? Dice que también abarcan lo que son las servidumbres accesorias, pero siempre y cuando sean indispensables, ¿sí? O sea, a ver, no cualquier accesorio, no, la que sea realmente indispensable. Y obviamente siempre para acto en contrario, si yo pongo en el acto constitutivo, por eso le digo, primero vamos al acto constitutivo, en el acto constitutivo incluso se puede poner que se pactan que la presente servidumbre también abarca aquellas accesorios indispensables, no hay problema. Pero esto es lo que dice, o lo que viene a suplir en caso de ausencia, el 2174. ¿Sí? Va a abarcar, si nada dicen, lo que son las servidumbres accesorias, pero solo las indispensables, ¿sí? Si no pactaron algo contrario. Bueno, por ejemplo, para que sepan que sería una servidumbre accesoria, si a mí me dan, tengo una servidumbre para sacar agua, ¿sí? Del fondo, obviamente tendré que pasar justamente al fondo. Entonces, la servidumbre accesoria de mi servidumbre de sacar agua, si sacar agua de un pozo, va a ser también una servidumbre de paso, ¿sí? Para que yo llegue, para que yo pueda efectivamente sacar el agua, lo mismo que con mis girasoles, y que me dejen pasar a sacar los girasoles. Tal vez la servidumbre principal era extraer los girasoles y la accesoria es pasar, ¿sí? O bueno, ¿qué pasa? Protección. Esto sería el caso, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Que no se pactó que se puedan utilizar servidumbres accesorias, ¿sí? Y el dominante igual hace uso de servidumbres accesorias que no tiene. ¿Qué facultades va a tener el sirviente? Bueno, en este caso va a tener acciones, ¿sí? Acciones extrajudiciales y una acción real que se llama acción real negatoria. Nosotros ya lo vamos a ver, pero que es importante que sepan que cuenta con acciones justamente por lo menos especiales para defenderse el sirviente, en caso de que el dominante agrave más su situación arrojándose servidumbres accesorias que no tiene, ¿sí? O que no tiene derecho. Recuerden, servidumbres accesorias indispensables. No lo olviden, ese es el requisito. ¿Cuáles serían no indispensables para que tengan en cuenta? Aquellas que son para la comodidad. Si son para comodidad, lo lamento, no. Bueno, vamos al ejercicio de las servidumbres. Ahí está. Siempre el principio, ¿sí? Es que se debe causar el menor agravio posible al fondo sirviente, ¿sí? Tiene que ser ejercida en la medida y modo necesarios para satisfacer las necesidades del fondo dominante, pero que esto implique el menor sacrificio posible para el predio grabado. No se olviden que el inmueble en sí no deja de ser un dominio lo que hay adentro, entonces hay que protegerlo para que sea perfecto. Bueno, ¿qué pasa si las necesidades del dominante aumentan? ¿Sí? Es decir, ahora necesita más espacio, ¿no? En la de paso, ¿no? No quiero meter nada extraño. ¿Qué hacemos? Bueno, si llegaran a aumentar después de la constitución de la servidumbre original, no se cambia nada, ¿sí? Es como si nunca hubiera un aumento. ¿Por qué? Porque es el gravamen este que pactamos y nada más, ¿sí? Esto es importante, si no se va a ampliar la servidumbre. Acá tenemos que proteger, si no se olviden de proteger al sirviente. Siempre, ahora vamos a ver más acá abajo, pero se los adelanto, si siempre si hay algo que quedó sin pactar o que queda en dudas, por lo que dice el artículo 2181, siempre va a quedar la determinación del fondo sirviente, ¿sí? Recuérdenlo, que el dominante tenga un beneficio no quiere decir que pueda hacer lo que quiera. Bueno, vamos a mejoras necesarias. El dominante tiene que realizar todas las mejoras necesarias para ¿qué? Para poder llevar a cabo el ejercicio de su beneficio, utilidad y para conservarlo, ¿sí? Están todas a su cargo esas mejoras necesarias, es decir, las tiene que hacer él. Salvo, obviamente, que nos encontremos ante un supuesto, ¿sí? Donde esas mejoras se tienen que hacer porque hubo culpa del sirviente o culpa de un tercero. Ahí abonará el sirviente o el tercero. Y creo que no se lo puse acá, pero también hay que tener en consideración que si, por ejemplo, es una servidumbre de paso sobre un camino que ambos utilizan, bueno, ahí también podría llegar a ser compartidas esas mejoras, ¿eh? Pero eso es lo que dice el código en principio.
Respecto al sirviente, también es importante aclarar que el sirviente no puede reclamarle al dominante que realice mejoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el beneficio es para favor del dominante. Si el dominante no las quiere hacer, es problema de él, ¿sí? Así que el sirviente en esto no lo puede hostigar o obligarlo, por así decirlo. Y ojo, acá tranquilamente podrían pactar algo contrario para los gastos, no hay problema, ¿sí? Sí, esto es como lo que dice el código, si no las partes nada dicen, pero nada obsta que se pacte algo distinto. Bueno, ¿qué pasa con el caso de los trabajos contrarios al ejercicio de la servidumbre? ¿Sí? Y acá, bueno, podemos dividirlo en dos puntos principales, ¿sí? La obligación de no menoscabar la servidumbre y la sanción en caso de incumplimiento. Vamos con el primero, ¿sí? Siempre este es el principio que yo creo que va saliendo de lo que vamos hablando, pero los fondos no pueden perjudicarse entre sí. Si no puede haber nada que se menoscabe uno u otro, ojo, no es solamente para menoscabar al dominante o a la inversa, ¿sí? Es para los dos, es algo más bien equitativo. Fíjense que recién hablamos de que justamente el dominante no puede perjudicar al sirviente, ¿sí? Es decir, tampoco a la inversa, no se olviden. Bueno, lo que va a poder hacer el fondo sirviente en este caso, si le causa perjuicio o molestias el ejercicio de la servidumbre por parte del dominante, es pedir cambiar las condiciones, ¿sí? Y en este caso, el dominante va a estar obligado a aceptarlas, ¿sí? Tiene derecho a pedir condiciones menos gravosas. Y está obligado, ¿por qué? Porque no se olviden que no es que estamos perjudicando al sirviente, lo estamos también, hay que protegerlo. Entonces, en este caso, si existe la posibilidad de reemplazar, ¿sí? O sea, de otorgarle el mismo beneficio, por así decirlo, la misma utilidad, pero con otra modalidad que es menos gravosa para el sirviente, se tiene que hacer así, ¿sí? Esto queda como una suerte de derecho para el sirviente. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si el lugar estipulado para la servidumbre le resulta incómodo para el sirviente o lo necesita porque va a construir algo, puede tranquilamente hacer un cambio, ¿sí? Cambiarlo de lugar, cambiarlo, por ejemplo, de parte material. Bueno, siempre y cuando, obviamente, reitero, que pueda seguir ejerciendo su beneficio. Vamos con la sanción. Si tenemos el caso de que el sirviente impide el ejercicio de la servidumbre, ¿sí? En este caso tendrá la obligación, ¿sí?, de restituir el estado anterior, ¿sí? Y acá la acción que tiene el dominante es la acción confesoria, ¿sí? Después ya vamos a ver todo esto, pero para que sepan, ¿sí? Acá es el sirviente el que daña o se abusa del dominante, por así decirlo. Si el sirviente transmitió a terceros, vamos a tener que distinguir. Los sucesores universales responden como si fuesen el sirviente original. Si fuesen sucesores particulares, se tiene que dejar que se restituya, pero justamente no a la costa de estos terceros particulares, ¿sí? Sucesores particulares. Por los legados, por ejemplo, y los universales son los herederos forzosos. Bueno, ejercicio por parte de acreedor, eso también lo dijimos, ¿sí? Las servidumbres nunca pueden ejecutarse individualmente, están inherentes al fondo o al titular dominante. Si no existe esta separación, ni una ni de otra, siempre vienen junto con el dominio. No voy a aclarar más porque ya lo dijimos, es justamente eso, no hay mucho más. El titular dominial, sí, perdón, el fondo dominante tiene siempre la obligación de comunicar. Ahí dice comunicar. ¿Ante qué? Ante cualquier turbación que él sienta, ¿no? Que vea en su ejercicio de servidumbre. Porque no olviden que esa servidumbre la ejerce sobre un fondo ajeno. O sea, hay que avisarle al titular de ese fondo. Si no lo hace, ¿sí?, por cualquier turbación de hecho o derecho, va a tener que responder como propio, ¿sí? Va a tener que responder él. Y las acciones, acá se los puse, lo vamos a ver, tiene acciones reales y posesorias, ¿sí? La confesoria, como hablamos del dominante, y las extrajudiciales y judiciales, ¿sí? Pero esto para que lo sepan. Y la acción confesoria que no les conté, incluso, ¿sí?, incluso podría, pues esta es la confesoria contra el sirviente. Podría pedir una disminución, ¿sí?, del precio, ¿sí?, del monto. Nada más eso. Vamos a pasar, porque después vamos a ver si las posesorias y demás, porque en realidad las posesorias protegen, no quiero andar mucho en esto, pero protegen lo que es la posesión. Y el tema es así. En las positivas no hay duda alguna de que hay una posesión, por eso hablábamos justamente de la prescripción, porque hay un acto material. El tema se da en las negativas, ¿sí?, donde hay un no hacer, ¿sí?, no hay una acción material,
sino al contrario, está la abstención. Y respecto, ¿no? Bueno, a estas acciones posesorias, hay una gran parte de la doctrina que opina que justamente incluso las negativas, aunque haya una servidumbre negativa, podría ir a una acción posesoria, ¿sí? Porque justamente como tu demostración, no sé, si vos tenías una servidumbre de no construir más de 3 pisos y construyó más de 3 pisos, en el momento que construyó uno estaría habilitado, ¿no?, para ejercer esta acción posesoria sin problemas, ¿sí? Por lo menos de este lado la habilitan. Porque sería injusto mandarlo a iniciar un juicio ordinario que tardaría mucho más, que vamos después a ver que estas son acciones más rápidas, ¿sí? Siempre más por un proceso más abreviado. Bueno, y además que, ¿no?, de que el titular, ¿sí?, la servidumbre no deja de ser también ¿no?, un titular de un derecho que se ejerce por la posesión. Pero bueno, eso después lo vamos a ver. Bueno, derecho del titular sirviente, ya falta menos. Acá el sirviente tiene su propia disposición jurídica y material, siempre, no es que la pierde, no es que perdió sus derechos, ¿sí? El único límite que va a tener es justamente no perjudicar el ejercicio de servidumbre. Bueno, ¿cuáles son las defensas que puedo poner ante el titular dominante? La confesoria y la onerosa. Perdón, la confesoria. Y la onerosa puede pedir una disminución del valor. ¿Qué pasa con los derechos reales constituidos? ¿Sí? Acá vamos a hablar del ius preferendi, ¿sí? Acá puede ser que sobre el inmueble haya varios derechos reales constituidos. Imagínense una hipoteca versus una servidumbre. En este caso hay que ver cuál está primero. Imagínense que hay una hipoteca. Después se constituye una servidumbre. Entonces ustedes, por lo que yo les dije, podrían empezar uno, pero yo no puedo ejecutar esta hipoteca porque tengo que ejecutarlo con la servidumbre. No, ¿por qué? Porque la hipoteca es anterior a la servidumbre. Entonces ius preferendi gana la hipoteca. ¿Sí? Si fuese a la inversa, lo lamento, el de las servidumbres tendrá que bancarse la servidumbre. ¿Sí? Acá es donde realmente se ve viene el ius preferendi. Bueno, alcances de la Constitución y del ejercicio. ¿Sí? 2181, que esto es algo de lo que yo ya les venía, se los comenté. Siempre tiene que ser, si ven, debe ejecutarse del modo menos perjudicial para quien la debe soportar, es decir, para el sirviente. Es decir, tiene que hacerse en el modo estipulado de tiempo, lugar, etc. Y si nada se dijo, siempre que tiene la facultad es el sirviente, no el dominante, ¿sí? Por eso siempre son de interpretación restrictiva. Bueno, acá se los puse. ¿Sí? No puedo oponerse a cambiarlo. Y si lo hace, tiene las acciones correspondientes. ¿Sí? La acción negatoria. Recuerden, este es para cuando quiere pedir cambiar acciones medio gravosas y no lo permite. Y esto es lo que les dije. Siempre toma la decisión del sirviente. Bueno, extinción. Último tema. ¿Sí? Modos generales de los que vimos justamente de los derechos reales, por eso se aplica igual. Renuncia o abandono, se puede renunciar tranquilamente, no hay problema, ¿sí? Obviamente por escritura pública porque tenemos un inmueble. Y acá el que tiene que renunciar obviamente va a ser el titular del fondo dominante o quien constituyó la servidumbre, si es el caso de un usufructuario o los condóminos, ¿sí? La única limitación que ahí se los puse es cuando nosotros tenemos al nudo propio, tenemos el caso del nudo propietario, ojo, el nudo propietario que renuncia a la servidumbre existiendo un usufructo, ¿sí? En este caso, la servidumbre, si es el caso de nudo propietario, que era el fondo dominante, no se va a extinguir hasta que se acabe el usufructo. ¿Por qué? Porque era un beneficio del que estaba gozando claramente el usufructuario. ¿Sí? Porque si no, ahí lo está perjudicando. Y cuando hay un usufructo, ¿se acuerdan que dijimos que no puede hacer ningún acto que lo perjudique? Bueno, este sería un supuesto. Respecto a la destrucción de la cosa, ¿sí? Se puede dar el caso donde se destruye la cosa o que el uso sea totalmente imposible por razones de ruina de alguno de los predios o de ambos, o por ejemplo, cambios que sean sobrevinientes en el inmueble. O sea, en el sirviente o en el dominante, ojo, porque tal vez si el sirviente tampoco puede dar ese beneficio, también tendríamos un supuesto de destrucción. Por ejemplo, ¿sí? Si tiene una servidumbre de sacar agua y el pozo se seca por causas naturales, bueno, ya está, no, es un uso imposible. Si se reconstruye, ¿no?, o se vuelve al estado anterior, continúa la servidumbre siempre y cuando estemos dentro de los 10 años. Esto lo aclaro porque ahora esto en realidad, estos ejemplos que estoy dando, chocan un poco con el no uso, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Un uso imposible también se puede equiparar a la destrucción de la cosa.
Y el último caso de los generales es el de consolidación, que lo hemos hablado, ¿no? Porque tiene que ser un fondo totalmente ajeno o parcialmente ajeno. Entonces podría darse el supuesto de que el titular de ambos fondos sea el mismo sujeto. Puede darse el supuesto número uno, que uno de los titulares adquiera el otro, o que un tercero adquiera los dos. ¿Sí? En esos casos se extingue. Los modos especiales, algunos ya los comentamos, ¿sí? Falta de utilidad, fíjense, es este que les estaba diciendo que choca un poco, ¿sí? Si se pierde esa utilidad, esa ventaja que se estuvo, ¿sí? Ya está, ¿sí? Se extingue justamente la servidumbre. Tanto que hablamos de servidumbre de paso, imagínense que si me abren una calle directa, con frente, amplia, todo, tengo comunicación con la vía pública, ya está, se extinguió esa servidumbre. ¿Por qué? Porque no hay utilidad. Si no existe más ese beneficio que yo necesitaba. Bueno, el no uso, que es esto que les adelantaba, ¿sí? Si ninguna persona, cualquier persona, acá no importa quién sea la persona, y no importan los motivos, ¿sí? No hay que, no es que va a quedar si fue por causa mayor, no me importa, ¿sí? Si no puedes usarla, incluso por eso digo, por causas de fuerza mayor, caso fortuito, no, ni el sujeto, si el dominante, ni un tercero, por 10 años se extingue, ¿sí? Sean positivas o negativas, no importa. ¿Sí? Por eso digo, imagínense, si yo tengo una servidumbre de sacar agua y se saca el pozo, y pasados 10 años vuelve el agua, si en el año 11 vuelve el agua, lo lamento, esa ya se extinguió, porque pasaron 10 años, ¿sí? No es que vuelvan a hacer la servidumbre cuando vuelve el agua. Y en el caso de negativas, para que vean que se aplica para ambas, imagínense que si había una servidumbre de no edificar a más de, no sé, 5 pisos y el sirviente agarró y edificó 10 pisos y el dominante no ejerció las acciones correspondientes, acá también se extingue, ¿sí? Es decir, si no hace nada para hacer valer su derecho, también se va a extinguir. Y obviamente, último, vencimiento del plazo o condición, ¿sí? Resolutorias, no lo aclaré, pero es así. Si me pusimos 5 años, bueno, 5 años se acabó. Condición, terminar la pavimentación, la terminaron, listo, se acabó. Y respecto a los efectos, si ya terminamos, que están en el artículo 2183, ¿sí? Se extinguen todos los derechos personales. ¿Por qué no hago ninguna otra aclaración? Porque no se permiten constituir derechos reales, ¿sí? Entonces ni lo claro, porque lo único que va a haber son derechos personales. Era la única posibilidad que tenía el titular del fondo dominante.